Vamos a iniciar una serie. ¿Cuántos aprendieron de todos los mensajes que entregamos acerca de la soberanía de Cristo? ¿Alguien guardó por lo menos un principio de cada predicación? ¿O nadie? ¿Sí? ¿Sí se alimentaron? Fueron 30 predicaciones, hermanos. Imagínense, nos tomó meses para predicar la palabra del Señor en esa serie. Y hoy iniciamos una serie bien especial, como todas las que iniciamos, es palabra del Señor. Y bueno, si están conmigo ahí, por favor, en San Mateo 8, para los que les gusta anotar, yo le titulé a esta serie Los milagros de Jesús. ¿Cuántos necesitan un milagro, por cierto? ¿Todos necesitamos un milagro? Bueno, vamos a darle lectura. Yo le voy a dar lectura y usted me va siguiendo con su vista, por favor. San Mateo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Para los que les gusta anotar, el tema general, se los vuelvo a repetir, los milagros de Jesús. Y al primer tema le titulé la sanidad a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, eso me gusta, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vamos a comenzar por explicar qué significa milagro, mis amados. Según la Real Academia Española, un milagro es un suceso extraordinario. Es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar por las leyes naturales, según el diccionario. No se puede explicar, ¿verdad?, debido a que usted y yo no tenemos muchas respuestas. Y según el diccionario dice que un milagro se le atribuye a la intervención de Dios o de algún ser sobrenatural. Tienen una, en este caso, una definición muy acertada de lo que es la Biblia, ¿verdad? También un milagro significa que es algo muy poco común, que es rara la vez que sucede, y es todo aquello que rebasa la regla general, humanamente hablando. Milagro también significa un suceso extraordinario, el cual provoca mucha admiración y también provoca muchísima sorpresa. Cuando yo le leí esta definición de lo que provoca un milagro, bueno, enseguida se me vino en el corazón la siguiente respuesta. Debido a que provoca admiración y sorpresa, hay muchísimas personas que nos hemos equivocado. Hay personas, ¿verdad?, que, hemos escuchado personas que han recibido milagros, y ¿de dónde vinieron los milagros? Pues sabrá Dios, lo único que yo sé es que vino un milagro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado algo así como: no quiero ofender a nadie, ¿ok? Aquí la Biblia se predica, se explica, se entrega, pero aquí no estamos para obligar absolutamente a nadie, ni para ridiculizar a nadie, simplemente para responder lo que la Biblia dice. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado algo así como: yo le recé a X santo y bueno, recibí exactamente lo que yo le pedí? Si sabían que porque el milagro llega, viene confusión, en esa sorpresa, ¿verdad?, viene muchísima confusión, debido a que lo que exactamente pidieron, eso fue lo que recibieron. Ahí viene, ¿verdad?, en este caso, la tentación de caer. Pero ni siquiera saben de qué fuente proviene. Sea usted sentado a meditar, usted que no ha escuchado mucho la palabra del Señor, ¿de dónde vienen tantos milagros? Usted que casi no ha escuchado la Biblia, ¿verdad? Porque aquí pues ya tenemos puros teólogos, ¿verdad que sí? Casa de oración estamos plagados de teólogos, ¿no? 5 títulos de teología, 15 de escatología, y todo lo que termina en gía, menos orgía, ¿no? Porque las orgías ahí sí es un peligro, ¿no? Orgía significa un desenfreno.
Eso no se vale, ¿ok? Entonces, muchas personas han recibido lo que han pedido, pero ¿de qué fuente proviene? A mí no me interesa. Lo único que yo pedí es lo que recibí, es lo que me interesa. Ahí está el peligro, mis amados, porque muchas personas incluso se han doblegado a cosas, dígase objetos, dígase cosas de cerámica, ¿no? Si sabían, ¿verdad?, que hay una raza que incluso cuelga cada cosa en su puerta. Si han mirado, ¿verdad?, que hay muchas razas que cuelgan muchísimos, ¿cómo le llaman ese tipo de cosas? Amuletos, ¿verdad? O sea, creen en todo, mis amados. Llaman al dinero, dice que llaman la buena suerte. O sea, ya ni necesitan celulares. Con todo, dice, con esas cosas llaman a todo. O sea que para llamar a México ya no les cuesta dinero, ya no les cuesta dinero más. Con esa cosa llaman todo. Muchos dicen, yo le pedí un milagro a la Virgen de Tepeyac, ¿no? Y me respondió. Y yo me comprometí a caminar desde la puerta hasta el altar de la Virgen, porque dicen que pidieron y recibieron, ¿no? Pero ¿cuántos saben lo que la palabra del Señor dice acerca de lo dicho, mis amados? Dice la Biblia, usted sabe mejor la Biblia que yo, en 2 Corintios 11, versículo 14, Pablo dijo, no es maravilla, o sea, no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Miren, yo puedo venir disfrazado aquí. A lo mejor ustedes ya conocen mi voz, ¿no? Porque, bueno, ya me han escuchado, ¿no? Como 37,000 años, ¿no? Pero, si yo me disfrazo, mis amados, en otro lugar, no me van a conocer. O sea, van a escuchar mi voz, ¿no? Pero yo vengo bien aquí, no sé, ¿verdad? Tapado, así un tipo, ¿cómo le llaman a los que van a la luna? Tipo astronauta. No me van a conocer, mis amados. La gente va a distinguir mi voz, ¿no? Los que están muy familiarizados con mi voz. Pero si me disfrazo, si será o no será, pues tal vez, ¿no? No es lo mismo ser, mis amados, que disfrazarse. Si sabían que las Escrituras no enseñan que Jesucristo, Dios eterno, haya hecho milagros bajo ningún trato, porque el que se disfraza te pide algo a cambio, ¿eh? Él no te da nada si no recibe nada, ¿eh? Jesucristo no necesita ningún tipo de disfraz, ¿y sabían eso? Porque un disfrazado pretende ser lo que no es. Jesucristo jamás se disfrazó, mis amados, al contrario, se dio a conocer exactamente como Él es. ¿O alguien ha leído alguna escritura que Jesucristo se disfrazó, mis amados? ¿Verdad que no? No, Él está abierto, mis amados. Satanás, bueno, Jesucristo jamás ha hecho un compromiso con nadie. Si usted viene y le pide un milagro a Jesús, mis amados, yo les aseguro que Jesucristo no espera que tú hagas un tipo de contrato con Él en base a milagros. Él no acepta ningún tipo de compromiso nomás por un simple milagro, mis amados. Satanás, según San Mateo 4 y Lucas 4, dijo lo siguiente: a ti te daré. Si, dice que en un momento le mostró todos los reinos del mundo, no del cielo, del mundo. A ti te daré todo esto si postrado me adorares, porque a mí me fueron dados, y a quien yo quiera, dice Satanás, se los doy. Vaya que sí está tentador el asunto, ¿no? Pero una vez más, mis amados, a la primera pareja la engañó, ¿sí o no? Se la disfrazó de serpiente, ¿sí o no? Satanás se disfraza, mis amados, pero él jamás hace algo sin recibir algo a cambio. Delante del Señor no sucede que haya trueque, intercambio. Jesús no hace tratos engañosos, mis amados. Y Él le ha hecho milagro, ha hecho muchísimos milagros, y jamás ha demandado la adoración, mis amados. Voy a explicar por qué lo ha hecho. ¿Okay? El que es cristiano, bueno, ustedes y yo sabemos, ¿no? ¿Por qué no recibe la adoración? Por un simple milagro. Usted sabe muy bien por qué recibe la adoración, ¿no? Jesucristo ha hecho y hará milagros. Según el Salmos 36, versículo 5, dice la palabra del Señor que Él hace muchísimos milagros porque su misericordia es
hasta las nubes. Él también hace milagros, no por ningún trato, mis amados. Salmo 57, versículo 10, dice que Él hace milagros porque grande es hasta los cielos su misericordia. Yo no veo que haga un trueque con nadie. En el Salmo 103, versículo 14, acuérdense bien que el Salmo 103 es donde dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que lleva todas mis dolencias, el que me sana, bueno, etcétera, etcétera. Y en ese Salmo 103, versículo 14, aparece también la definición o la respuesta por qué Él se place hacer milagros. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos, dice la palabra del Señor. Dios es sensible a la necesidad del ser humano. Él no hace milagros porque le vas a dar una ofrenda de $24,000, mi hermano. Él no necesita oro. El oro le pertenece, dice Ageo 4, versículo 6. El oro y la plata le pertenece, ¿verdad que sí? Estudiosos. Dios obra milagros simplemente porque Él es bueno, mi amado, porque se place, así le agrada. No es así con Satanás. El enemigo del cristianismo, o de usted y de mí, junto con todo el ejército de las tinieblas, siempre buscan algo a cambio, y que jamás será de tu propio beneficio, sino más bien para tu propia destrucción. ¿Cuántos conocen a personas que le han ofrecido el alma a Satanás? Yo he conocido por ahí 2 o 3 que le han dado su vida a Satanás, mis amados. Uno se fue, no se quiso arrepentir. Le dimos el consejo bíblico, bien explícito, mis amados. Se quedó con Satanás. Él mismo me confesó que una vez le dijo a Satanás: si me das dinero, si me das fortuna, aquí está mi alma. Hizo un pacto con Satanás este hombre, mis amados. Y dice que de una manera sobrenatural y milagrosa le empezaron a venir las finanzas, mis amados. Claro que se puede. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de su alma, mi amado. A cambio de su alma. Cristo Jesús no hace un milagro ni siquiera a cambio de tu alma. A Él le place, mi amado, hacerlos. Porque hay gente que ha recibido este tremendo beneficio y ni siquiera quiere saber de Él. ¿Sabía eso? Vamos a comenzar entonces a extraer principios. El tema está bien interesante. Yo le pido que abra su corazoncito, mi amado. Si tiene sueño, vaya a echarse agua en la cara. Necesito que me ponga muchísima atención, porque usted no se va a perder la bendición, mi amado. San Mateo 8, versículo 1 dice lo siguiente: cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Jesús descendió, según Mateo, del monte, y le seguían. Mateo relata que era gente que sin duda buscaba beneficiarse del Maestro, tanto de las palabras como de los hechos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque usted y yo venimos a beneficiarse de su palabra, ¿no? Y muchas veces nos beneficiamos también de sus hechos, ¿sí o no? En el buen sentido dije, ¿por qué? Porque el cristiano no adora a Dios por lo que recibe de Dios, sino porque lo adoramos por lo que recibimos, ¿sí o no, mis amados? Por lo que ya lo recibimos, por quién es. Y en medio de esa multitud apareció un leproso. La lepra se dividía en 2 categorías, según la Biblia, y era considerada una enfermedad contagiosa, mis amados. Hoy en nuestros días, si usted ingresa a Google, hace clic ahí en la enfermedad de Hansen con H, ¿verdad? Se conoce así porque es una enfermedad crónica de la piel, mis amados, la cual dañaba y sigue dañando. Y la misma piel se empezaba a deteriorar al grado que se carcomía. Se puede ver la piel viva, mis amados, la carne viva, cuando esta enfermedad aparece, la lepra. Y como era fácil de contagiar, los infectados debían separarse de la comunidad para no enfermar o contagiar a los que estaban en su entorno. La primera categoría era considerada como una infección. Esa infección no era riesgosa y no necesariamente debía ser separada la persona de la comunidad, porque según la Biblia, ahí en Levítico 13, del versículo 4 al versículo 7, cuando usted lo pueda leer, narra que al paciente le salía una mancha blanca, pero esta mancha no penetraba la piel, ni tampoco se extendía, pero eso sí,
tenía que ser monitoreada por el sacerdote, y llegaba el sacerdote y le miraba, déjeme ver la mancha blanca, no vamos a ver. Si miraba que no se hacía más grande, no abarcaba más piel, dice la Biblia que lo monitoreaban o lo revisaban por 6 días, y si no había complicaciones, entonces el 7º día se declaraba limpio esta persona. Pero seguía la otra categoría, ¿no? Esa categoría que era considerada lepra. Primero que nada, ¿verdad? Era bastante dañina, motivo por cual se le consideraba al paciente impuro, sucio y contaminado, porque la Biblia dice que era una erupción. La erupción, según la Biblia, según la Reina Valera, que va a aparecer ahí cuando usted lea Levíticos 13, esa erupción significa sarna, mis amados, es decir, piel contaminada, y se ponía, ¿no? se empezaba a poner bien blanco, y esa erupción se empezaba a extender a la piel, y cuando el sacerdote se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, le decía, estás declarado impuro, sucio. Pero vamos a abundar más en ello, ¿no? Porque yo no vi cuando dicen amén. No. A mí me gusta que entiendan, ¿no? Que vayamos empezando poco a poco, así como cuando usted se mete al agua, ¿no? Empezamos y nos tapamos las rodillas, ¿no? Y ahí vamos caminando al agua. Cuando menos piensas te da aquí y ahí vas bien despacito, ¿no? Vamos a ir penetrando poco a poco. Entonces, solo por mencionar un caso de lepra o erupción, ¿cuántos recuerdan lo que enseña Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1? Dice la Biblia que había un rey asirio llamado Naamán. Este hombre era general del ejército de Siria y era varón grande delante del Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, dice la Biblia, había dado salvación Jehová a Siria. Y este varón era valeroso en extremo, pero leproso. Este caso no era considerado contagioso, mis amados, porque bueno, era un general y andaba en medio del ejército, pero era leproso, dice la palabra del Señor. Habitaba en medio de todo el ejército. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 5, o en Segunda de Crónicas 26, se lo voy a dejar así para que lea más Biblia, hubo un caso de un rey de Jerusalén llamado Usías. Dice la palabra del Señor, de hecho yo enseñaba algo al grupo de servidores esta mañanita, y dice la Biblia que cuando este hombre persistió en buscar a Dios, señalan las escrituras que este hombre perseveró, mis amados. ¿Cuántos quieren perseverar? Busquen a Dios. Dice que cuando buscó a Dios perseveró, mis amados. Pero cuando este hombre se sintió fuerte, famoso y reconocido, se enalteció para su propia destrucción. Narra la escritura que este hombre se enalteció y dijo, pues sí saben, ¿verdad?, mi biografía, el rey Usías. Mira, has hecho muchísimo por la nación, has vencido a los grandes, a los poderosos. Así, háganse a un ladito, sacerdotes. Se atrevió a quererse meter, o se metió al lugar santísimo, mis hermanos. Acuérdense bien que el lugar santísimo era un lugar que solamente el sacerdote escogido por Dios podía entrar. Le decía, aquí no puede entrar nadie. Simbolismo de Cristo Jesús, acuérdense bien. Aquí no puede entrar cualquier persona. Y este hombre dice, oye, ¿que no han escuchado del poderoso rey Usías? Y se mete, mis amados. Ahí está el problema, ahí en su casita. Dice la palabra del Señor que al instante lo hirió Jehová, apareciéndole lepra en la frente, mis amados. Y dice la Biblia que este hombre, dice la Biblia que este hombre se separó y vivió alejado de toda la comunidad hasta su último día. Hasta el día de su muerte estuvo separado, mis hermanos. Esa lepra sí era contagiosa. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿verdad?, que muchísimas veces queremos hacer cosas que no nos pertenecen. Eso es lo que mostraba la ley ahí en Éxodo 30, versículos 7 y 8. No se puede meter cualquier persona. Dios estableció, Números 3:10 también enseña. Dios lo hiere entonces con lepra por desobediente y terco. Y fue, ahora sí que condenado a vivir apartado, mis hermanos.
Si se acuerdan de los 10 leprosos, luego vamos a ir para allá, de los 10 leprosos que menciona Lucas capítulo 17. No les voy a decir versículos para que lean la Biblia. Dice la palabra del Señor, nomás para darle más sustento a la predicación, que estos hombres verdaderamente estaban separados de la comunidad, que le aparecieron 10 leprosos a Cristo Jesús. Ellos escuchaban que iba a pasar el maestro que hacía milagros. Y dice la palabra del Señor, que mirando, que alzaron sus ojos y de lejos lo miraron y clamaron y le dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense, la misericordia es la que aparece para hacer milagros de Cristo Jesús. La misericordia, mi hermano. Pero dice que le gritaron, eso es lo que yo quiero enfatizar, le gritaron. ¿Qué significa eso? Estaban apartados, mis amados. La lepra los separaba de la comunidad. Empieza a reflexionar, empieza a reflexionar. La lepra los separaba de la ciudad, mis amados. La lepra los alejaba de las personas. Ellos estaban separados de la población, perdón. Y estas son solo menciones para sustentar, ¿no?, que muchos enfermos no tenían derecho a vivir una vida normal. Qué terrible situación. Mateo 8, versículo 2 dice: y he aquí vino un leproso. Necesito que alguien se arrime con una Biblia, por favor, a un lado de Luis. Necesito que Luis lea la palabra del Señor. A ver, hermano Tigre. Oh, está a un lado del otro palito. A ver, por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí señálenme, por favor, porque él no sabe manejar una Biblia todavía. 8.2, por favor. Dice la palabra del Señor en San Mateo: y he aquí un leproso se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En Levítico 35, 13, 45, escuchen bien, no vayan ahí. Dice la palabra del Señor que los enfermos de lepra debían romperse su ropa y andar despeinados, y mientras duraba su enfermedad eran considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento. Imagínense, mis amados. O sea, tenían que andar, ¿verdad?, ahí con una señal que todos se dieran cuenta, por decirlo hoy. ¿Cómo conocemos a un policía sin fallar? Aparte de las tranzas, ¿no? ¿Cómo lo conocemos? Bueno, trae su gorrita de oficial. A mí me llama la atención cómo esta gente se viste, ¿verdad? Porque a veces batallo mucho aquí con mis servidores, ¿no? Que uno quiere venir de amarillo, otro de rojo y otro de azul. A mí me llama mucho la atención cómo esta gente se uniforma, mis amados. Y vaya, llevan todo aquí, ¿no? Y aquí la pistola, aquí la macana, aquí el gas lacrimógeno. Y a mí me llama la atención, y todos llevan, y con todos bien puestos ahí. No, nosotros cristianos, pero por aquí bien parado, de amarillo y de azul. Qué triste, ¿verdad que sí? Es para Dios, mis amados, no es para Marco, es para Dios. Por eso aquí predicamos la palabra del Señor, para que usted conozca a Dios y aprenda a servirle, mis amados. A Dios se aprende a servirle, a Dios también se aprende a adorarle. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, gracias. Estos hombres entonces, ¿verdad?, iban con los cabellos ahí, ¿verdad?, como las modas que hay hoy, ¿no? Ya no necesitan peinarse. Así como te paras de la cama, ya vas listo para la escuela. Pues es la moda, ¿no? Entonces, mis amados, estas personas se tenían que distinguir, ¿no? ¿Y saben qué hacían cuando alguien miraba a ese tipo de personas? Los ahuyentaban, huían. Ten cuidado, alguien despeinado. No, pero cuando nos metemos hoy, no, por despeinado por todos lados. No se espanten, que no tienen lepra. Además, se cubrían la mitad de su rostro y tenían que ir gritando: soy impuro, soy impuro. Imagínense qué terrible situación, mis amados. Tampoco podían entrar a lugares santos para adorar, como el privilegio que tuvo hoy usted y yo. No podían entrar. No podían tener contacto con ninguna persona. Sin embargo, narra las Escrituras que este leproso se le acercó a un judío de judíos llamado Jesús, mis amados. Cristo Jesús no quebrantó la ley al tocar a este hombre, porque era solo un riesgo de infectarse. Pero ¿cuántos saben que Jesucristo, mis amados, Él siempre ha sido, ¿no? Él es el mismo Dios.
Al tocar a este hombre no quebrantó la ley, sino más bien lo que quebrantó y restauró fue la profunda tristeza y el dolor en el corazón de este pobre hombre. Que vaya que sí era tremenda dolencia, ¿no? Pero vamos a ver la condición que este hombre adoptó para que usted y yo la adoptemos. Dice la escritura ahí en el versículo 2, que cuando llegó este leproso, lo primero que hizo es postrarse delante de él. ¿Estamos ahí? Muy bien. La palabra postrarse, según el griego proskuneo, significa besar tal y exactamente como un perrito le besa la mano a su amo, mis hermanos. ¿Cuántos han mirado un perrito, verdad? Que llega con toda la... con esa... los perritos son así, ves, como los niños, ¿no? Tienen una tremenda inocencia, ¿verdad? Que aunque le dices un patadón por ahí, lo ventaste y llega el perrito y empieza a mover la colita y te lambe la mano. ¿Verdad que sí? Este leproso llegó, mis amados, llegó delante del maestro y se le postró así como un perrito le lambe la mano a su amo, porque el asunto no era de una simple sanidad. Este hombre fue muchísimo más allá. Esa palabra proskuneo también significa postrarse en homenaje, significa adorar y también significa hacerle reverencia. Eso significa que este hombre no solamente necesitaba ser limpio de aquí, este hombre llegó muchísimo más para allá, mis amados. ¿Cuántos de nosotros, como anhelo y deleite, nos acercamos a Cristo Jesús de esa manera, mis hermanos? ¿Qué supercristianazo tuviéramos si nos acercáramos a Cristo Jesús del mismo modo que este leproso nos enseña, ¿no? Yo me pude imaginar, yo me hice, ¿verdad?, una imagen en mi mente de cuántas restricciones y cuántas prohibiciones tenía este leproso. Y digo, Señor, qué triste, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa condición? Indignos de llevar una vida normal. No podían tener cercanía con nadie para evitar contaminarse. ¿Puede usted imaginarse eso? ¿Puede usted imaginarse una persona que no se le puede acercar a nadie? ¿Quién puede sentirse amado, correspondido, satisfecho cuando nadie se te puede acercar? ¿Quién, mis amados? Solo imagina que ni tu cónyuge pueda acercarse a decirte, mi amor, te necesito, quiero abrazarte, quiero mimarte, quiero acariciarte, quiero consentirte, pero algo me impide. Imagínense qué terrible condición. Había riesgos, había peligros que les impedían hacer lo que ellos deseaban. Usted y yo, como creyentes, solamente imagínense que no nos pudiéramos acercar a Dios. Yo no me puedo imaginar alejado de Dios, mi hermano. Yo no sé si usted. Imagínate que hubiera algo que me separara de Dios. Y saben que sí, precisamente hay algo que separa de Dios al creyente, según Isaías 56. El pecado y mi iniquidad. El pecado y mi iniquidad, mis hermanos. Y el pecado era ahora sí que era un tipo simbolismo de la lepra, mis hermanos. ¿Quién puede sentirse entonces amado si no se le puede acercar a Dios? ¿Quién puede sentir esa seguridad, mi hermano? ¿Quién puede sentir el cuidado de Dios, su protección, su respaldo divino, si hay algún impedimento? ¿Quién? Yo no puedo. Yo no sé si usted puede. Imagínate la vida que llevaba ese pobre leproso, mis hermanos. Menospreciado, sin valor, desechado, devaluado, abandonado. Nadie quería saber de él. Mi pregunta fue, ¿cómo se contagió este hombre? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida de hombre? ¿Por qué se contagió? ¿Sería que él tuvo un descuido y se le acercó a alguien que portaba ese virus y se ensució? Esa era una pregunta, ¿no? Pero después, ¿verdad?, el Señor puso en mi corazón que lo cierto es que este hombre jamás puso como prioridad buscar cómo se infectó, sino más bien cómo ser sanado. Y muchísimas veces usted y yo nos distraen. ¿Cómo me afecté? Y pierdes todo tu tiempo y a veces hasta tu vida. No te preocupes, no te preocupes, no pongas por prioridad cómo te infectaste. Pon como prioridad cómo debes sanar. Este hombre por eso se acercó al Señor, mis hermanos. Muchísimas veces, ahí damos vueltas por aquí, por allá, y no busques culpables, busca la solución mejor.
Este hombre no se puso a buscar por allá a ver cómo me infecté. No. Lo cierto es que este hombre, ¿verdad?, dijo: mi prioridad es sanarme. Yo quiero desinfectarme, yo quiero ser puro, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre de este terrible mal. Y tomó la actitud que todo aquel debe tomar cuando se acerca al Maestro, mis hermanos. Humildad y pleno respeto, reconocimiento a la plena autoridad. Muchos, ¿verdad?, ponemos como prioridad diciendo: déjame ver, yo tengo que llegar al fondo. No llegues al fondo de eso. Busca al Maestro. No pierdas tu tiempo buscando dónde metiste el pie, cómo te embarraste. No. Este hombre, en lugar de buscar, ¿verdad?, en lugar de perder su tiempo en buscar cosas alrededor, comenzó a buscar soluciones. Si sabían que muchas personas a veces nos ensuciamos de tantas cosas que vivimos, y en lugar de venir a buscar soluciones, andamos buscando culpables, cuando las soluciones están aquí, mis amados. Hoy les compartía yo a todos los servidores la importancia de entender por qué las Escrituras son llamadas sagradas. Hoy tienen el tema ya, ¿verdad, mi hermano Luis? ¿Sí o no, Edwin? ¿Verdad que tienen una mejor respuesta? Y a veces no leemos las sagradas, sí, who cares, las sagradas Escrituras. Bueno, hoy nos echamos un clavadito y nos dimos cuenta por qué es tan, pero tan esencial e interesante. Y este hombre le dijo lo siguiente en el versículo 2: si quieres y te place, mi maestro, puedes limpiarme. La ley prohibía no acercarse a un hombre contaminado. Escúchenme bien lo que voy a decir. La ley prohibía no acercarse a un hombre contaminado. Pero ¿cuántos saben que un hombre contaminado sí se puede acercar a la verdadera ley, que es Cristo Jesús? La ley te dice: no te acerques, pero el hombre contaminado abre su corazón y se acerca a la ley, porque la ley es Cristo, mis hermanos. La ley siempre te prohíbe muchísimas cosas, pero el contaminado tiene la voluntad. El contaminado dice: yo sí me acerco a la ley. ¿Cuántos saben, mis amados, que muchas veces estamos contaminados, pero no abrimos nuestro corazón? Tenemos que abrir nuestro corazón y acercarnos a la ley. La ley te condena, pero tú te acercas a la ley. Yo por eso cada vez que meto la pata, yo vengo aquí a la ley, mis amados. ¿Qué le dijo el Señor cuando Moisés murió? En este caso durmió, ¿no? Porque pues algún día vamos a mirar a Moisés allá arriba. Dice la palabra del Señor que le dijo a su sucesor llamado Josué, Josué 1, versículo 8 ahí en adelante: nunca se apartará este precioso libro de la ley, sino que de vez en cuando, sino que cada 8 días, ¿así dice? Sino que de día y de noche, de una manera continua, meditarás, mis amados, reflexionarás. Pon tu cara ahí, porque es un espejo para ver de dónde estamos manchados. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme, no a lo que se te ocurre, conforme a lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien, y entonces prosperarás. A veces nada me sale bien. ¿Por qué no nos acercamos a la ley, mis hermanos? Hay personas que estamos enfermos y la ley te dice: no te acerques. Yo sí me acerco a la ley. La ley me prohíbe acercarse a un hombre, pero yo decido acercarme mejor a la ley, porque ahí es donde voy a encontrar la respuesta y la sanidad. A la ley de su palabra, a la ley de su consejo. Este hombre reconoció que estaba contaminado, mis amados, pero con un corazón abierto decide llegar a los pies del Maestro, y él recibió su completa sanidad. ¿Qué hacemos usted y yo cuando estamos contaminados, por cierto? Si está prohibido acercarte a los hombres, te acercas a los hombres buscando solución, y sucede que los hombres te contaminan más. No te le acerques a un hombre cuando estás contaminado, mi hermano. Acércate a la verdadera ley. Acércate a Cristo. Porque muchas veces, ¿verdad?, nos acercamos contaminados, y yo le contamino y él me contamina, y termina, ¿verdad?, un terrible reguero.
Él dijo en su corazón: vengo rendido a exponer mi necesidad delante de quien eres la máxima autoridad. Tú eres la ley, tú eres mi máxima autoridad. Me someto a ti y dispongo todo mi ser, y yo decido que tú escojas mi maestro. Y él escogió. Él reconoció que necesitaba ser limpio. ¿Sabían que en el cristianismo muchísimas personas y muchísimas veces no reconocemos que necesitamos ser limpios? Él lo reconoció, mis hermanos. ¿Y qué significa reconocer, Marco? Reconocer significa distinguir, significa identificar, pero también significa admitir, y también significa aceptar. Y eso nos cuesta, mis hermanos. Yo digo que reconozco, pero no admites, entonces no reconociste. Yo digo que reconozco, pero no aceptas. En Proverbios 3, versículo 5 dice la palabra del Señor: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, identifícate, admítelo, acéptalo, y Él enderezará tus veredas. Él las va a enderezar. Yo no puedo hacer nada más que orar por ti. Dios sí endereza la vereda, mis hermanos. Jeremías 3, versículo 13 dice: reconoce pues tu maldad, pues contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. En Oseas 5, versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Cuánto reconocemos, mis hermanos? Debemos reconocer si hay una sarna o una lepra en mi vida espiritual, pero debemos admitirlo. Esa es la única manera que vamos a ser sanados, mis hermanos. Miren, recordemos que solo los que no, mejor dicho, solo los que están sanos no necesitan médico. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo el Señor Jesús según Lucas 5:31, ¿no? Este leproso reconoció, mis hermanos, que sí estaba enfermo. Reconoció que sí estaba enfermo y se acercó creyendo en el poder de Cristo Jesús. Si la gente mira mi lepra, la lepra de mi terquedad, tal vez mis malas actitudes, mi pésima manera de hablar, de reconocer, de amar, el no perdonar, el no humillarme, entonces en lugar de bendición me van a mirar como una amenaza. Yo no me acerco a él. ¿Ya lo miraste cómo habla? ¿Ya lo miraste qué hace? ¿Ya miras cómo se dirige? Hombre, este hombre está más leproso. Yo no me acerco a él. A veces así nos miran, iglesia. A veces así nos miran. Porque podemos infectar en lugar de ser de bendición, ¿no? Lo miran como amenaza y ahuyentamos a todo nuestro entorno. La sanidad espiritual de la iglesia solamente es posible acercándose a la ley espiritual, en este caso, a través de la sana doctrina. Debido a que la sana doctrina es el toque de Cristo Jesús en base a la predicación de su palabra para todos los corazones que se disponen a recibirla, mis hermanos. Por eso es importante recibir el toque del Señor cada vez que usted y yo nos rendimos. Y usted le puede decir: Señor, ¿puede sanarme? Esta disposición de corazón fue muchísimo más allá de este hombre leproso, mis hermanos. ¿Por qué? Con su boca estaba expresando palabras, pero en su corazón, usted lo está leyendo junto conmigo, decía: si no te place, escúchame muy bien, si no te place, no me sanes, pero por favor perdóname. Si no te place, no me sanes, Señor, pero no se te olvide perdonarme. Eso es más grande, mis hermanos. Eso es muchísimo mayor. Por eso muchísimos cristianos entregaron su vida así como el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo le bastó su gracia. Si me puedes sanar, mi Señor, sáname. No, mi hijo, bástate mi gracia, mi favor. Bástate la influencia divina en tu corazón, porque con eso tienes todo. Sí, mi Señor. Y hoy nos acercamos al Señor de una manera tan irreverente y le decimos: Señor, necesito que si me perdonas, a mí no me importa si me perdonas, pero sáname.
Este leproso le dijo: si puedes sanarme, sáname, mi Señor, pero no se te vaya a pasar perdonarme, porque eso es lo más grande que necesito. Mi piel es lo de menos, mi piel es polvo. Yo quiero tu perdón, mi Señor, porque esa es la lepra más grande, mis amados, la que hay en el corazón. Dice la palabra del Señor en San Lucas 11, versículo San Lucas 17. Vaya bien rápido sin perder este texto, por favor. Lucas, voy a darle lectura al capítulo 17 a partir del 11, por favor. Dice la palabra del Señor lo siguiente. San Lucas 17, versículo 11. ¿Estamos ahí? 17, 11. Y 17:11, San Lucas dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Ahí están, mis amados, estaban apartados, y alzaron la voz diciendo, estaban lejos, no se podían acercar a la gente: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, escuchen bien lo que hizo, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué hizo, mi amado? Hizo exactamente lo que el otro leproso. Se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este ni siquiera era judío. El supuesto pueblo que tenía que adorar a Dios de una manera completa y bíblica o escritural, se fue a un hombre que le atribuían el nombre de perro, de impuro, porque Samaria estaba mezclado con otras razas. Ya te manchaste, es otra raza, ya no eres mexican 100%. Bueno, entonces ya eres perro, entonces ya. Nomás porque se había hecho una cruza con otra persona, mis amados, les decían sucios. Ya no eres hebreo genuino, ya no. Párale por allá. Este hombre regresa y le da gracias. El único hombre que regresó a darle gracias al maestro. Dice la palabra del Señor en el 17. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Escuchen bien, fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Cristo Jesús lo dijo bien claro y exacto, mis amados. Fueron limpiados, pero no fueron perdonados. Se conformaron, mis amados. Y muchísimas veces usted y yo buscamos, como quien dice, ¿verdad?, a capa y espada: yo quiero mi sanidad, necesito mi sanidad, necesito ser limpio. Y no buscamos el perdón. A ellos no les interesó su corazón, les interesó su piel. ¿Qué te interesa a ti, por cierto, iglesia? ¿Te interesa tu corazón o tu espectacular y bella piel, que algún día se convertirá en polvo? Porque del polvo fuimos tomados y al polvo regresaremos. Palabras de Jehová de los ejércitos, mis hermanos. Regresen por favor al versículo 2, 8:2. Dice la palabra del Señor: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La palabra limpiar del griego katarine significa purificar. Si quieres, quítame lo malo, lo infectado, lo sucio, lo que no es provechoso. Remuévelo, mi Señor. Eso fue lo que en el idioma griego le decía, este hombre. Si sabían que en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia. Escuchen bien, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? Pecado.
No de toda enfermedad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí sabían que todas las enfermedades son consecuencia del pecado? La enfermedad no fue antes. El origen de las enfermedades son o fue el pecado. En pocas palabras, las enfermedades son hijas del pecado, para que usted me entienda mejor. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que le dijeron al pecado bienvenido, y al mismo tiempo le estaban diciendo a todas las enfermedades, pásenle. Hasta ahí llegamos, mis amados, por terrible terquedad. Por eso Cristo Jesús puede limpiar toda enfermedad, mis amados. La enfermedad, por decirlo así, que es la hija del pecado, ¿okay? Pero escúchenme muy bien, ni el pecado ni la enfermedad es más grande que Cristo Jesús, porque Cristo Jesús siempre ha sido, mis amados. Jesús es capaz de perdonar pecados y por lo consiguiente es el único capaz es el único capaz de erradicar cualquier enfermedad. Pues el pecado se origina todo. Cuando a Él le place, ¿ok? No cuando usted y yo decretamos. ¿Cuántos vienen enfermos, por cierto, hoy? ¿Cuántos enfermos tenemos hoy día? No me diga que no, mis amados, porque hemos tenido muchísimos enfermos en esta congregación. Muchísimos enfermos. Y vamos a orar. Jesús da la sanidad físicamente cuando a Él le place. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Jesús da la sanidad cuando a Él le place. Pero la sanidad de mi corazón, Él la da cuando a mí me place. Escuchen bien, no es herejía, se lo voy a repetir. Cristo Jesús da la sanidad cuando a Él le place. Pero la sanidad de mi corazón, Cristo Jesús la da cuando a mí me place. Porque yo le pido perdón. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 51, versículo 17, cuando se arrepintió el rey David de terrible fornicación? Al corazón contrito y humillado no despreciarás jamás. Dios se place, Dios te sana tu piel, pero si a ti no te place, no te perdona. Yo recuerdo muy bien cuando a mí me plació, Él me perdonó, porque Él no va a obligar a nadie, mis amados. Él jamás va a obligar a nadie. Yo no sé cuántos quieran una sanidad de este tipo, ¿no? Pero si te quieres llevar a Cristo en tu corazón, entonces que te plazca, porque en ese preciso instante el Señor Jesús va a ser morada en tu corazón y vas a vivir una plena paz, porque plena paz hay, pleno gozo hay cerca del Señor, dice la Biblia. Versículo 3, mis amados, pongan su mirada, por favor. Jesús extendió la mano y ¿qué hizo? Le tocó. Si sabías que en muchísimas de las predicaciones y enseñanzas, Cristo Jesús extiende su mano, mis amados. Él siempre está dispuesto. Cuando la palabra del Señor se predica, Él extiende la mano y Él nos toca. ¿Cuántos han escuchado muchísimas enseñanzas, predicaciones y mensajes bíblicos que se han dado desde este púlpito o de otros púlpitos? Y el Señor nos ha tocado lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos, mis amados? ¿Habrá una excepción aquí? ¿Habrá una excepción por ahí que diga, oye, Marco, hemos escuchado 800,000 predicaciones y jamás ha extendido el Señor su mano para tocarme? ¿Habrá alguien aquí que diga no? No, a mí me tocan todas, mis amados. A mí me tocan todas, porque la palabra del Señor siempre es para mí. Jesús lo ha hecho cientos de veces. En muchísimas ocasiones dice, quiero, sé limpio. Y dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 3, que cuando dijo Cristo Jesús esas palabras de quiero, sé limpio, dice la Biblia que en ese preciso instante, ¿qué pasó con la lepra, mis amados? La lepra desapareció. El Señor de señores en verdad quiere y nos dice, sé limpio. Pero mi irresponsabilidad,
me encierran en el círculo de no querer recibir la sanidad. Porque eso ya es tuyo, mis amores, eso es tuyo y mío. Ahí me quedo aislado. No, mi Señor, no me toques. Me quedo con mi lepra aquí, alejado de mi familia. Hay familias que se están rompiendo y te quedas con tu lepra. Hay matrimonios que se están derribando y te quedas con tu lepra. Hay muchísimas iglesias que se están deshaciendo, se están dividiendo y la gente prefiere quedarse con su lepra. Y el Señor extiende su mano. Perdonen de corazón, ámense de corazón. Represénteme como un verdadero embajador. Y la iglesia prefiere quedarse con su lepra y estar por allá apartado. Y nadie nos cree que seamos cristianos, mis amigos. Esa es mi responsabilidad. Cristo Jesús dice, si quiero. Y usted y yo decimos, yo no quiero. No, Él no te va a obligar. Pero Cristo Jesús al instante, mis amados, limpia. Pero si sabías que así como Él nos limpia, al instante también nos podemos contaminar. Esto fue lo que hizo la hermana de Aarón llamada María. Ahí en Números capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor que esta mujer se rebeló contra la autoridad que le dio su hermano. Y al otro hermano llamado Aarón le dijo, ¿sabes qué, hermanito? Ven para acá. Mira, ya miraste que le dieron autoridad a Moisés y él es menor que tú. O sea, ¿cómo vas a dejar que el menor tenga directamente la comunión con el Señor? ¿Tú qué? Y dice la palabra del Señor que lo contaminó, mis hermanos. Y se le vinieron encima a su hermano. ¿Saben lo que sucedió? Dice la palabra del Señor que al instante esta mujer quedó leprosa por desobedecer y por querer tener en poco la autoridad que Dios le dio a su hermano. Lo mismo le sucedió a este rey terco, Urias, que era un hombre que cuando buscó a Dios prosperó y Dios, ¿verdad?, le daba aplausos. Pero la Biblia dice que cuando fue fuerte se enalteció. Ya no te necesito, mi Dios. Esa es la condición de muchísimos nosotros. Ya cuando tenemos un buen trabajito, yo tengo aquí a mi esposa, tengo aquí a mis hijos, están en la mejor universidad, yo tengo todo, ya no te necesito, te puedes ir, mi Señor. Para nuestra propia ruina, dice la palabra del Señor, para su propia ruina, mis hermanos. Este hombre, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que se metió con terquedad y los sacerdotes le dijo, salte de este lugar no es para ti. Tú eres rey de Jerusalén, pero aquí no te puedes meter. ¿Y aquí qué le importa? El Señor lo hirió, mis hermanos. Y al momento salió como bala. Y allá vivió todo alejado. ¿Qué decimos de Giesi, mis hermanos? Por codicioso y mentiroso, dice Segunda de Reyes 6:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. A ti y a tu descendencia para siempre. Por codicioso y por mentiroso. Y el leproso Naamán, ¿verdad?, pues también se puso medio arrogante, pero al último le creyó, se metió, se sumergió. Les dejo la historia, por favor, una historia muy bonita. Segunda de Reyes 6, lean por favor. Se mete y a la palabra del profeta, ok. Y dice la palabra del Señor que su piel, cuando él salió la séptima vez, de las veces que le dijo el profeta, sumérgete, que su piel, mis amados, era como la piel tiernita, como la de un bebé. En el ojo por ahí al bebé del hermano Dionisio. Bien tiernita, bien suavecita, mis hermanos. Pero al terco y al codicioso, ¿qué le sucedió? Cristo Jesús dice, sí, yo quiero ser limpio, pero mi terquedad me dice al instante, me quedo con la lepra. ¿Sabían que la rebeldía y sus acciones reprobables de María atentaron directamente a la autoridad divina? Ella pensó que atacó a su hermano. ¿Por qué les digo eso? Porque hay un dato bien interesante. Dice la Biblia que cuando alguien deshonraba a sus padres, el padre le tenía que escupir la cara al hijo o a la hija irreverente. ¿Saben por qué? Para decirle, estás castigado. Estás castigado y vas a tener consecuencias. Le escupía la cara, mis hermanos, un papá, según Deuteronomios 25, versículo 9. Y por 7 días quedaba avergonzada
por 7 largos días. Padres, sujetemos a nuestros hijos por el amor de Dios. Dios lo enseña, no lo enseño yo. Cualquier hijo irreverente, sí, y 7 días, órale, 7 días. Hoy día, pobre de mi hijito, ya lo castigué, 7 minutitos y ya le dejaste todo y otra vez. 7 largos días, mis amados. El hebreo no tiene que tener el corazón de chocolate. Somos más buenos que Dios. No, y hay muchos que no nos disciplinan, pero gloria a Dios y amén y aleluya. El hebreo tiene que tener el carácter de Cristo, mis amados. Yo soy paciente, mis amados. Yo soy paciente. Yo no exploto, no me enojo con facilidad. No me acuerdo por ahí si alguna vez me he enojado o he explotado con alguien, no me acuerdo. Pero yo sí soy firme, mis hermanos. Cuando le tengo que decir una cosa, se la digo así, como estoy predicando ahorita. Así. Por amor te la tengo que decir. Por amor te la tengo que decir. Pero no, todos somos más buenos que Dios. Al revelarse la autoridad de Moisés, se reveló directamente con Dios. ¿Y cuántos saben que el Padre Celestial le escupe la cara y le brota la lepra? Por tercos. El Padre Celestial le escupió la cara a esta mujer. De mí no te burlas, yo no soy juguete de nadie. Respeta mi autoridad. Hoy tenemos muchísimas familias leprosas cristianas, ¿saben por qué? Porque no respetan la autoridad del esposo. No respetan el lugar de la esposa. No le dan su lugar a sus hijos. En la iglesia hacemos lo que no respetan al pastor. Mucho cuidado, mis hermanos. No vayan a recibir la escupida del Padre y se avergüencen por 7 largos días. Porque era necesario que tenían que estar alejados 7 largos días, porque necesitan restauración. Una persona que se infectó necesita ser restaurada. No lo metas al instante, puede traer todavía el virus. Deja que se restaure 7 días, hasta que me obedezca, amigo, hasta que muestres la verdad. Véngase para acá. No lo condenaron para matarlo, pero se tiene que enderezar, mis hermanos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por tener a un Dios así? Yo sí le doy gracias a Dios. Dice la Biblia que Moisés oró por ella, pero debía estar apartada 7 días. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle desenlace a este pasaje, versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, y Jesús está extendiendo la mano, déjame te digo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra, ¿qué sucedió, mis hermanos? Desapareció. ¿Cuántos desean ser limpios hoy, por cierto? Vayan bien rápido a Proverbios 22, 11. ¿Cuántos desean ser limpios? Puedes acompañarme con mucha música de fondo, Edwin, gracias. El Señor extiende su mano todos los días, mis amados. El Señor dice, sí, yo quiero. ¿Usted quiere? Yo sí quiero. Proverbios 22, versículo 11. Proverbios 22, versículo 11. El Señor es real, mis amados, Él está aquí presente. Dios es espíritu. Y los que le adoramos, dice la palabra del Señor, es necesario que le adoremos. No necesariamente lo tienes que ver, pero sí es necesario adorar en espíritu y en verdad. Porque muchas veces lo quiero adorar con mi carne, y eso no le agrada a Dios, mis amados. La carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos dos se contradicen. Proverbios 22, versículo 11, vamos ahí. El que ama la limpieza del corazón, ¿cuántos aman la limpieza del corazón? Yo sí, mi hermano. Yo sí la amo. Porque eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, ¿qué sucederá, mi hermano? Tendrá la amistad del rey. Dale vuelta nomás ahí en Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 20, versículo 9. Proverbios 20, versículo 9, ahí mismo. ¿Estamos ahí? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Qué les parece? Yo no necesito la palabra de Dios, hermano. Yo me puedo limpiar.
Yo te aseguro que no, mi amado. Yo te aseguro que no. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Yo busqué limpiar mi corazón muchas veces, mis hermanos, y jamás lo logré hasta que llegué a los pies de Cristo y le dije, sí, quiero, mi Señor. Versículo, la última parte dice, ¿limpio estoy de mi pecado? No, yo no me puedo limpiar. En el Salmo 51, versículo 2 dice la palabra del Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuántos quieren ser limpios, mis hermanos? ¿Cuántos quieren ser limpios? Mateo 23, versículo 26. Mateo 23, versículo 26. No se desesperen ni se me empiecen a salir, por favor, ¿ok? Si alguien tiene prisa, se puede salir. Si alguien tiene prisa, se puede salir. Pero por favor, no se me desconcentre nadie. Sin hacer ruido, se puede salir. Mateo 23, 26. Mateo 23, 26 dice la palabra del Señor. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. ¿Para qué? Para que también lo de fuera sea limpio. El Señor está extendiendo su mano, mis hermanos. Yo estoy bien convencido que el Señor ha extendido la mano a muchos de nosotros y usted dice, no, yo me quedo con la porción de María. No tome la porción de María. Yo me quedo con la porción de Usías. No la tome, mi hermano. No se quede con la codicia, no se quede con el enojo, no se quede con el pecado para acabar pronto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, hermano Julio, por